Muy buenos días. Dios les bendiga muchísimo. Siempre digo la importancia, como decía Graciela, de la alabanza a Dios, de adorarla a Dios. Porque la adoración es algo siempre importante, podamos hacerlo con entendimiento. La última canción que estábamos cantando, le decimos a Dios, ¿no?, que la adorábamos por su fidelidad, tan grande y tan maravillosa fidelidad que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Porque Él ha sido bueno, sí, Él ha sido bueno contigo esta semana. ¿A ver o no? Dios ha sido bueno. Dios nos dio la vida, nos dio todo lo que tenemos, Dios nos dio la oportunidad, Dios es bueno y nos da la oportunidad, una vez más, un domingo más, un primer día más de la semana, poder reunirnos en su nombre para poder exaltárselo a Él, formar su iglesia, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, el lugar, el edificio siempre está, pero la iglesia, sos vos, somos yo, somos todos y cada uno de aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Muy bien, estamos viendo, ya estamos casi 8 o 7 semanas que estamos mirando e indagando esta serie sobre el Espíritu, ¿no? Ahí pone, y va a poner Gaetano, el ministerio del Espíritu, la vida espiritual. Vamos a tocar el punto 7. Y en ese punto 7 vamos a ver ¿qué cosa? El dominio propio. Cada una de las virtudes, pero primero fíjense que cuando Pablo habla allí en Gálatas, bien digo, ¿no? En Gálatas, no dice los frutos. ¿Se dan cuenta de eso? Él no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y cuando menciona dice el fruto del Espíritu es amor, ¿no? O sea, y después dice, va dando las otras virtudes. Y si vemos, indagamos bien, el fruto del Espíritu es el amor de Dios en nuestras vidas, que ha sido derramado, según Pablo en Romanos capítulo 5, abundantemente en nuestros corazones. Y anexado a eso van las otras virtudes. Porque aquel que tiene amor, ¿no?, va a tener amabilidad, va a tener gozo, va a ser condescendiente con el otro. Y si vemos cada uno de estas virtudes del Espíritu, ¿no?, que nos habla Gálatas, vemos que algunas son directamente nuestra relación con Dios, ¿no? En cuanto a la fe, en cuanto a todas esas cosas, habla en cuanto a nuestra relación con Dios. Después otras, como el amor, habla de nuestra relación con Dios y con los demás, porque Dios nos da amor, ¿no?, en relación con Él, para que brindemos ese amor hacia nosotros. Amén. Y después de las otras virtudes, que es relacional, ¿no? Es el hecho de poder relacionarnos con los demás, poder estar con los demás, son virtudes. Pero esta virtud que vamos a hablar hoy, creo que es una de las virtudes que a veces es más bien personal, depende de nosotros, de nuestro interior, que otra cosa. ¿Cuál es el fruto cuál es el fruto que es más fácil? Fruto común, estamos hablando. ¿Cuál es el fruto que más fácil podemos comer? Más fácil de pelar. La banana. ¿No? La banana, si va a la planta de banana, comúnmente crece casi a la altura de 1 o 2 metros más de eso. Aquellos que son un poquito más altos, que son chiquitos. Es más fácil de agarrar. La agarra y la pelamos. O la manzana,
que inclusive ni siquiera la pelamos, la podemos comer así con cáscara y todo. Pero ¿cuál es el fruto más duro de comer? ¿Saben cuál es? No se ve mucho por acá, ¿no? La que tiene las puntitas rojas. El coco. El coco. El coco es el fruto más duro de comer. ¿Has visto alguna? ¿Has comido coco? ¿Es fácil de pelar? ¿Es fácil de pelar? Hay que tener herramientas para pelar el coco y poder disfrutar de todos los beneficios que tiene el coco. No, una vuelta quería abrir un coco y se agarró un martillo, así, ¡pum! ¡Plá! Pero me perdí, me quedó la pulpa así, pero me perdí que el agua, que es saludable, que es buena, ¿no? Entonces tiene que haber herramientas para poder pelar el coco y poder disfrutar de los beneficios que tenemos. Y yo creo que esta virtud que vamos a hablar hoy es una virtud muy difícil de pelar muchas veces en nuestras vidas. Tenemos que tener las herramientas necesarias para poder. Pero antes de entrar a hablar del tema de los frutos, yo le pedí a Horacio que lea allí Romanos capítulo 18, versículo 19. Capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de edad casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí vemos, este es aquello que sigue en el devocional, ¿no? Si ya no lo he leído, ya se lo leyó Horacio, pues léanlo. Está en el devocional que pusimos el día de hoy. ¿Pero qué tiene que ver Abraham, el tema de Abraham, con el dominio propio? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que ver este tema? Creo que Dios en su soberanía, Él prepara todas las cosas. No porque esto de los días que venimos viendo el día 115 de este año, ¿no? El devocional 115, lo que vamos viendo son días que ya están dispuestos, vamos viendo. Y Dios preparó justo este texto en cuanto a base a lo que nos tocaba hablar hoy. El fruto del Espíritu, ¿no? El dominio propio. ¿Qué tiene que ver? El dominio propio en la vida de Abraham se manifiesta principalmente a través de la fe. El dominio propio en la vida de Abraham se manifiesta a través de esa fe inquebrantable y en la obediencia a Dios y la capacidad de esperar el cumplimiento de las promesas divinas, las cuales Dios había hecho. A pesar de que, como leyó Horacio, Abraham no se debilitó al ver su cuerpo ya de casi 100 años, o al pensar en la vejez de Sara. No se debilitó eso. Él se mantuvo constante, en obediencia, con la certeza de saber que Dios iba a cumplir lo prometido. En cuanto a la confianza de Dios, en cuanto a Abraham, Dios estaba preparando a Abraham para la promesa. Porque Dios estaba preparando la vida de Abraham para que esa promesa sea una realidad. No es que estaba preparando una promesa para Abraham, la promesa ya estaba hecha. Es como dice Efesios, Dios ha preparado obras de antemano para la cual nosotros anduviésemos. Pero Dios nos está preparando a nosotros para que podamos andar en esa obra, podamos plegarnos a esa obra que Dios ya la pensó de antemano. Entonces aquí vemos el dominio propio en la vida de Abraham, lo vemos en esa fe inquebrantable, en esa paciencia, en saber esperar. Como decía, aunque había motivo para no tener esperanza, él se aferró a la esperanza, a la palabra que Dios le había dicho. Por eso era esperanza contra esperanza. Y una esperanza, por eso dice,
que no avergüenza. Entonces vemos en la vida de Abraham este tema tan importante que es dominio propio. Podemos ver en la vida de Abraham su dominio propio, no esperando en sus fuerzas, porque si era en su fuerza, en lo que él podía hacer, estaba sonado. Era de casi 100 años y Sara era estéril, más allá de la edad que también tenía. Entonces estaba imposible. Entonces vemos el dominio propio, él se aferró a Dios, ¿no? Y sabía que ese dominio propio ya no dependía de él, dependía de poder esperar en Dios, en esa fe inquebrantable que Abraham tenía hacia Dios. Entonces, el ministerio del Espíritu. Y ¿saben qué? El Espíritu Santo tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Él está trabajando en nuestras vidas, produciendo el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Entonces vamos a ver, Gálatas, como viene allí, ustedes ven, Gálatas 5:23 habla de esa virtud, en el dominio propio. Seguimos, es punto 1, significado. ¿Cuál es el significado del dominio propio? Ahí ya está en Romanos 7:18, ¿no? Nos habla justamente de eso. ¿Cuál es el significado del dominio propio? Yo le pediría a Graciela que pueda leer Romanos 7:18. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acá encontramos a Pablo hablando sobre el dominio propio. Y bien lo expresa Pablo, ¿no? Dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Él reconocía, entendía que por más que quisiese hacer algo bueno, ¿qué pasaba? No podía. Era imposible. El dominio propio en el contexto de Romanos 7:18 se entiende como la incapacidad del ser humano, la incapacidad del caso de Pablo decía de sí mismo, ¿no? En cuanto a controlar los impulsos pecaminosos y realizar el bien que él quería hacer. Por más que quisiese, no podía. Entonces, en ese contexto de Romanos 7:18 podemos ver realmente la incapacidad que como seres humanos muchas veces, así como Pablo, la tenemos nosotros. ¿Cuántas veces yo quiero hacer cosas, pero Pablo señala que aunque existe el querer hacer lo bueno, o sea, querer hacer cosas buenas, la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, carece de esa fuerza. La naturaleza humana carece de esa fuerza. Es por eso que Pablo podría decir, sí, carezco de esta fuerza, pero después cuando encontramos en otro lado dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Él entendía que él como ser humano, esa naturaleza pecaminosa le impedía hacer lo bueno, pero reconocía que todo lo podía hacer, no en base a lo que él quería, sino a lo que él podía, sino a que Cristo fortalecía su ser interior. El dominio propio es más fuerte que nuestra voluntad. Vamos al otro punto, ahí está, ¿no? Alguien que busque 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura.
de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Amén. El dominio propio es más fuerte que nuestra voluntad. Y Pablo lo demuestra justamente en este pasaje, haciendo esta comparación de una carrera, ¿no? Dice, no sabés que los que corren en un estadio de la verdad, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciendo? Alguien, sigan adelante, te está alentando a seguir avanzando. Pero dice el 5, ¿alguien tiene Dios habla hoy? La versión de Dios habla hoy. ¿Nadie? Creo que Gaby la tenía, como usted se fue. Bueno, la versión habla hoy da un mensaje maravilloso en cuanto a este, ¿no? Especialmente el versículo 25. Pero dice, el dominio propio es más que fuerza de voluntad. Va más allá. En 1 Corintios, como vemos acá, 9, 24, 27, el dominio propio significa autodisciplina. ¿Qué es lo que hace un corredor? ¿Qué hace, en este caso, un corredor con un deportista? ¿Hay algún deportista acá? No. ¿Pero qué hace un deportista? Se disciplina. De cualquier actividad que sea, se disciplina. Es disciplina, te autodisciplina a ti mismo. O sea, si quiero llegar a correr, a llegar a la meta, a triunfar, se niega a sí mismo muchas cosas. Un deportista tiene que mantener una dieta sana, una vida sana, para poder llegar a ocupar el podio en el primer lugar. Se autodisciplina a sí mismo, es estricto y controla sus impulsos, porque por más que quiera hacer, ¡wow!, me comería todo eso, pero tengo que mantenerme bien, tengo que estar ejercitado, porque la carrera es la próxima semana. Tengo mi hija postiza, ¿no? Se llama Pamela. Ella ¿qué corre? Maratón. Ella corre maratón. Y cada maratón que hay por acá se va y se anota y ahí corre, ¿no? Y ella se prepara. Decía la vez pasada que, bueno, tengo que correr tal maratón, no sé dónde corrió, y se tenía que preparar. Primero, salir a entrenarse. Después, cuidarse en las comidas, ¿no? Para mantenerse, pero también saber comer, para mantenerse fuerte, no comer cualquier cosa. Entonces, se autodisciplina. No, eso no puedo comer porque tengo que correr la próxima semana. O sea, autodisciplina, ¿no? Para vivir una vida sana y poder llegar a ocupar el podio, poder llegar a correr la carrera o cualquier actividad deportiva. Entonces, el dominio propio es más allá de la fuerza de voluntad. Es autodisciplinarse a nosotros mismos. Saber que tenemos que tener un cuerpo sano. Y dice que estos corredores corren para ganar un premio. Pero nosotros corremos, ¿no? Para tener, digamos, el maravilloso premio de llegar a estar con la presencia del Señor por la eternidad. Amén. No porque el cielo debemos ganarlo el cielo, ojo, no. Sino para poder ganar los premios. El cielo lo tenemos ganado a través de Jesucristo. Pero para que esas coronas puedan tener esas diademas que el Señor dice aquí en Apocalipsis. Entonces, ¿qué se requiere entonces para que nosotros, para poder ejercitar el dominio propio? ¿Qué es lo que se requiere? Vamos al otro punto. Hay cosas que se requieren, así como el deportista se requiere autodisciplina en la comida, en la actividad, estar ejercitándose constantemente, ¿no? Estar manteniendo su estado físico. Entonces, ¿qué se requiere a nosotros como cristianos, ¿no? Para ejercitar el dominio propio? Vamos a ver aquí. Primer punto A, 3 puntos importantes. Punto A. 1 Corintios 9:24, lo estamos leyendo, ¿no? La importancia de correr. Y el que corre, dice el versículo 24, corre con un propósito. ¿Sí o no? Porque no corre por correr. ¿Corre para qué? Para ganar el premio. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros para poder ejercitar el dominio propio, como bien
digo? Un propósito. Debemos tener un propósito en nuestras vidas. Debemos tener un propósito para poder enfocarnos en él y ejercitar el dominio propio. Hubo un gran psicólogo judío, él, que tuvo los campos de concentración. Él, su esposa, sus hijos, sus padres, todos se acuerdan cuando Alemania invadió Polonia, ¿no? Él estaba allí y fue llevado al campo de concentración. Y aquí en ese campo, él empezó a observar algo. Y se empezó a dar cuenta, empezó a darse cuenta quiénes eran los que iban a vivir ese día y quiénes eran los que iban a morir. Y entonces explica más o menos, ¿no? Yo me da cuenta, dice, de quiénes iban a vivir, porque yo eso lo vi también en un documental, como los alemanes lo hacían pasar, empezaba el día y pasaban todos los judíos, iban observando y iban separando. Y dicen, no, vos para acá, vos para acá. Y siguen, vos para acá, vos para allá. Y dicen, bueno, ustedes, cuando tenían ya separado todo, ustedes van a venir a descansar porque se ven agotados, todas esas cosas. Y los otros a trabajar, a trabajos forzados. Y después se dio cuenta, y después se entendió que los alemanes observaban y veían a aquellos que tenían las miradas ya perdidas, de agotamiento. Decían, no, esto no sirve para trabajar el día de hoy. Los separamos. Y cuando venían, aquellos que conocen la historia, o han leído alguna vez, dice que volvían de trabajar de los campos en trabajo forzado y veían unas grandes chimeneas donde humeaban. Y después se dieron cuenta que aquellos a quienes los alemanes los veían con la vista perdida, cansados, los separaban y los mataban. Y él empezó a observar eso y empezó a preguntar entonces a la gente que estaba, con la cual estaba allí, ¿qué es lo que le mantenía con esta vista fuerte, vivaz, ¿no? Y empezó a decir, bueno, yo quiero, me mantengo aquí porque el día que yo salgo de acá, quiero encontrarme con mi familia, porque no he separado, quiero encontrar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, quiero encontrarme con ellos. Otro decía, no, yo me quiero salir de acá porque estoy deseando y permanezco firme, me estoy enfocado con el propósito de cuando salga tengo que escribir para contar las atrocidades que pasaron en este lugar. Y así con cada uno de ellos. Y entonces empezó a darse cuenta que aquellos que tenían un propósito en su vida eran los que permanecían, los que permanecieron y siguieron adelante. Y aquellos que no lo tenían eran los que quedaron en el camino. Y después con el tiempo, llegó a tener 90 años, se fue a vivir a Estados Unidos, era una de las escuelas más grandes de psicología, no me acuerdo del nombre, pero y dando una charla sobre este tema, dice, en aquel tiempo cuando yo veía a la gente perdida, con los ojos perdidos, realmente cansado, agotado, yo la verdad le daba un poco la razón por el lugar donde estaban, por el lugar donde estaban viviendo, por la situación que estaban pasando. Pero él decía, lo más triste y lo más estremecedor es que en el día de hoy yo veo esa misma mirada en muchos jóvenes, muchos adultos, en el tren, en el colectivo, en el trabajo, en sus hogares. Hay muchos que están con la vida está así, sin propósito. No tienen un propósito por el cual vivir. Entonces la autodisciplina, para ejercitar la autodisciplina, la importancia es tener un propósito. Y en Dios, vos y yo, tenemos un propósito. No estás en este lugar por casualidad. No estás en este lugar por casualidad. Dios no te llamó a ser tu hijo por casualidad. Dios te llamó con un propósito. Y uno de los propósitos más maravillosos que encontramos en Efesios es como
como decía Graciela, ¿no? Es para la alabanza de su gloria. Uno de los propósitos primordiales que vos decidiste, sos hijos de Dios y sos parte de una comunidad de fe, es para la alabanza de su gloria, para alabar el nombre del Señor. Y otro de los propósitos es cumplir el llamamiento al cual Dios te ha llamado. ¿Y cuál es ese llamamiento? Anunciar las verdades maravillosas del Evangelio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en una sociedad que está con los ojos perdidos, con los ojos sin esperanza y sin propósito. Entonces, para ejercitar el dominio propio en nuestras vidas, debemos tener un propósito. ¿Cuántos cristianos hoy en día están con la vista perdida? Yo me encuentro con muchos. ¿Cómo andar? Acá. ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Sos un hijo de Dios? Sí, pero... ¿Se acuerdan cuando, si sigue el devocional, cuando hablamos sobre Noemí? Noemí dice que Noemí la lloró. No me llamo más Noemí, dígame Mara. ¿Mara qué significaba? Amargo, amargura, amarga. ¿No? Estaba tan mal que no tenía propósito, subsistía. Entonces ella misma se hizo llamar amargada. No permitamos que el diablo cambie nuestro nombre o las circunstancias que vivimos cambien nuestro nombre, cambien lo que somos. Tenemos identidad, somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres llamados por Dios a un propósito maravilloso y eterno. Que ese sea el que empecemos a ejercitar, el propósito por el cual estamos donde estamos. Señor, vos me trajiste acá por algo. Siempre me acuerdo, no sé si se acuerdan de Agustina, está en Córdoba, ella no estuvo con su familia acá, un tiempo muy cortito. Cayó internada, ¿se acuerdan? Y por ahí decía, no sabía por qué Dios permitió que le pase todo eso. Después se dio cuenta hablando con ella, porque se acuerda que al lado de ella había alguien a quien ella le pudo predicar. ¿Se acuerdan? Ella contó acá. Y esa persona aceptó al Señor. Ella entendió, Dios tenía un propósito. Su circunstancia no era lo mejor, pero Dios tenía un propósito en medio de esa circunstancia, que a través de ella alguien conociera el amor de Dios. Si estás donde estás, no te fijes en tu circunstancia. Atravesala y decirle, Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Tienes un propósito, Señor. Ayúdame a ver el propósito que vos tenés para mi vida. ¿Qué es lo que tengo que aprender en el medio de las circunstancias que estoy? Porque muchas veces pasamos circunstancias porque es el que debemos aprender algo. Dios quiere enseñarnos algo. Y a veces nos encerramos tanto en nuestras circunstancias que nos impide ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, una forma de ejercitar el dominio propio, punto A, es tener vidas con propósito. Tener un propósito en nuestras vidas. Y como dije recién, vos tenés un propósito de parte de Dios. Un propósito eterno. Punto B. Y como ya vimos también allí, en 1 Corintios 9:25, vivir una vida disciplinada, dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ¿no? O sea, todo aquel que se entrena, se obtiene de todo, se obtiene de todas las cosas. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, punto B, para poder ejercitar el dominio propio, debemos tener disciplina. Disciplinarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Poder tener disciplina. ¿Qué es disciplina? Es poder decir, ¿lo hago? Lo hago. ¿Sí o no?
Esa es una persona disciplinada. ¿Por qué? Porque se mantiene allí, firme. Le ponen una torta de chocolate al lado, no comas. Y ahí, vi un video una vuelta, ¿no? Le pusieron una torta de chocolate a 2 nenitas, ¿no? Allí. Y la madre dice, no coman. Ojo. Y la madre se fue. Y quedaron las dos allí, ¿no? Y estaban ahí, miraban la torta. Y miraban, la mamá no estaba. Y miraban y la mamá no venía. Y miraban la torta. Hasta que una le clavó el dedo. Y el otro dice, ¡no! Y siguió así. Y no venía. Y ya le pegó un agarró y se lo comió. Y apareció la madre. ¿Quién comió la torta? Ella, y la otra tenía torta chocolate. La que había dicho, no. A veces el enemigo nos pone frente nuestro lo que queremos y no lo que necesitamos realmente. A veces el enemigo nos pone lo que queremos, pero es lo que necesitamos. Por eso la importancia de ser disciplinado. Ser disciplinado para poder ejercitar el dominio propio. Ser disciplinado para poder ejercitar esta virtud que solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, es en nosotros. Y como decíamos al principio, no es fuerza de voluntad. No, es dependencia del Espíritu. Es depender del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Punto C. Vivir en sumisión a algo mayor que uno mismo. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, decía Pablo, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para otros. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo era sumiso a alguien mayor que él. Y ese alguien mayor que él, ¿quién era? Dios. No sea que yo siendo heraldo, proclamando la vida eterna, anunciando el Evangelio, venga a ser ¿qué? Eliminado. ¿Por falta de qué? De propósito. ¿Por falta de qué? De disciplina. Y por falta de sumisión. Entonces debemos saber que estamos de ser sumisos a alguien superior a nosotros. Es por eso que cuando Jesús enseñó la oración que los discípulos querían aprender, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás, ¿a dónde? ¿A dónde estás? En los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. A Él, el que está sobre nosotros, debemos ser sumisos. Muchas veces a nuestros hijos, a nuestros nietos, le decimos, me tenés que hacer caso porque yo soy tu papá, yo soy tu abuelo, soy mayor. Y a veces nuestros nietos, nuestros hijos, nos ven y dicen, ¿por qué yo sea sumiso a vos y vos no sos sumiso a Dios? ¿A quién decís que estás sobre tu vida? Ser sumiso a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, el que está mucho más allá arriba de nosotros. ¿Por qué debemos ser sumisos a Él? Porque la visión que Dios tiene sobre nuestras vidas es mucho más amplia de lo que nosotros podemos llegar a tenerla. La misión que Él tiene sobre nosotros es mucho más amplia. Él sabe, Dios sabe en mi vida qué es lo que va a pasar dentro de un rato cuando me vayas a mi casa. Yo no lo sé, vos lo sabés. ¿Qué es lo que te va a pasar? No, pero Dios lo sabe. Entonces, para ejercitar el dominio propio en nuestras vidas debemos tener propósito. Un hombre y una mujer sin propósito es un hombre y una mujer desesperanzado.
sin ganas de vivir, sin ningún enfoque. Por eso hoy en día vamos a hablar con un adolescente, con un joven. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? No sé. No sé. Creen que la vida es simplemente subsistir. La vida, estamos en esta vida con un propósito. Estamos en esta vida para cumplir un propósito. Vivir con disciplina y ser sumiso a alguien mucho mayor que nosotros. Mira, por eso Jesús dijo en Juan 15, de 4 al 5, dice así: el que permanece en mí, ¿en quién? En Jesús, ¿no? El que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, o sea, estar aquí, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, ¿dará qué? Mucho fruto. Si permanecemos en Jesús y Jesús en nosotros, vamos a llevar muchos frutos. Creo que por ahí la palabra de Dios dice, no me acuerdo muy bien en este momento, si es en Romano, dice que somos bautizados en Cristo. ¿Saben lo que significa la palabra bautismo? Creo que lo explicó el otro día, un jueves oral. La palabra bautismo implica meter una cosa dentro de otra. ¿Sí? Yo iba a traer hoy acá algo para justamente dar ese ejemplo, pero me olvidé. Meter una cosa dentro de otra. Ese es el bautismo. Nosotros somos bautizados en Jesús, metidos, insertados en Jesucristo. ¿Y saben qué? Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Nada. Permaneced en mí, dijo el Señor, como Él, para que de esa forma podamos llevar nuestros frutos. Seguimos, punto 3. Pero en la vida, muchas veces hay vidas que están fuera de control. ¿Conocen gente que está fuera de control? ¿Cuáles son aquellas gente que están fuera de control? Aquellas que hacen lo que quiere, lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Hace lo que siente. Yo lo siento. Nunca, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que los cristianos, si ven la gente quizás comúnmente del mundo, como decimos, ¿no? La gente que no está en el Señor, dice, viven por lo que sienten. Muchas veces muchos cristianos me llaman la atención y dicen, vamos a hacer algo, no siento orar, no siento predicar. Pero la expresión no es por lo que sentimos, es como decía en el punto C, es saber que estamos en sumisión a alguien mucho mayor que nosotros. Yo no siento irme a trabajar cada lunes. ¿Sabes que para mí, especialmente los lunes, es más, los domingos a la noche ya llego a decir, yo no me quiero ir mañana, no quiero ir. Ella testigo, digo, no quiero ir a trabajar, no. Ya el domingo a la noche ya. Y el domingo no quiero, no siento. No siento ir a trabajar. La verdad, claramente, no siento. Y si hace frío, menos siento. Pero ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a trabajar. Porque hay alguien, mi empleador, que está sobre mí y para que yo trabaje me puso un horario. Yo tengo que ir a trabajar. Más allá que sienta o no sienta. Muchas veces nos sometemos a los hombres, pero como a Dios, que está sobre todo hombre, no nos somos sumisos. Qué bueno que podamos ser sumisos. Yo no siento. Y aquí el mundo de hoy, la gente vive por lo que siente. Es más, si usted mira cada propaganda en la televisión por allí, uno de los mensajes que se da es, si lo sentís, hacelo. Hacelo.
Que nada apague esa voz interior, dice. ¡Wow! Y esas son personas que están fuera de control. Vive la vida en base a lo que siente. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Es un pasaje que en lo personal me gusta, ¿no? Toda la palabra de Dios es importante, ¿no? Toda la palabra de Dios. Pero en cuanto a este tema del dominio propio, Tito en este pasaje nos enfoca, nos habla de una manera espectacular. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Un regalo, es algo inmerecido, ¿sí? Entonces acá Tito en este pasaje, en este versículo empieza diciendo, porque la gracia de Dios es inmerecido, es el regalo de Dios, ¿no? Porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celosos de buenas obras. En este pasaje de Tito, bien dice aquí, ¿no? Sí. En este pasaje de Tito nos presenta la gracia de Dios, no solo como el medio para la salvación, por gracia soy salvo, ¿sí o no? Entendemos eso, ¿no? Por gracia somos salvos, no es por nada lo que podemos hacer. Entonces no habla solamente en cuanto a la gracia para la salvación, sino como una fuerza transformadora que capacita al creyente para vivir una vida santa, sobria y justa en el presente. Esa misma gracia que nos salva nos ayuda a tener ¿qué? Dominio propio. Este pasaje destaca que Jesús entregó para redimirnos y purificarnos como un pueblo celoso de buenas obras y esperar su venida. Entonces, la solución para una vida fuera de control, ¿qué es? La gracia de Dios. Llegar a entender y comprender qué es la gracia. Que la gracia de Dios, si bien es la salvación, pero también es lo que nos capacita para poder tener dominio propio. Porque por gracia somos salvos. Y esa misma gracia es la que nos capacita. Vamos a ver tres cosas importantes en cuanto a la gracia. Punto A. Dice, la gracia, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? Nos redime. ¿Saben lo que es redimir? Sí. Vamos a buscar Romanos 3:24. Dice así, justificados gratuitamente. ¿Somos justos? No. Hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Tenemos que pagarlo? No. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia, esa gracia que nos salva, nos redime. Porque nos hace justos. Mediante Jesucristo, ¿no? La gracia mediante la redención, ¿qué es en quién? En Cristo Jesús. La gracia de Dios nos redime, nos salva, nos da, no sé si tocó este fuego el jueves pasado, nos da sobre todas las cosas identidad. La gracia de Dios nos da identidad. ¿Cuál es tu identidad? No la que dice en tu cédula, en tu documento, no. ¿Cuál es tu identidad? Tu verdadera identidad. Hijo de Dios.
La gracia nos da identidad. Por más que si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Él nos dio identidad. ¿Y qué dice? Que Él, por voluntad de Él, nos da el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Las gracias nos redimen, nos da identidad. Tito, capítulo 2, como leíamos recién allí, punto B. Las gracias nos reforman o nos transforman, como leíamos recién allí en Tito, ¿no? Esa gracia es la que nos capacita para vivir vidas puras y santas hasta la venida de Cristo. Esta gracia es la que nos reforma, nos transforma. Es más, Pablo también lo entendía así, ¿no? Allí en Corintios dice, aquel que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. No una criatura empachada. No, nueva. Y cuando nos acercamos a Jesús, Dios lo hace todo nuevo. Todo. Cada área de nuestra vida, cada área de nuestras vidas. En el mismo instante que aceptamos a Jesús, Dios transforma nuestras vidas. Está allí, es más, es la forma en que nosotros vamos caminando en la vida y qué es lo que vamos adquiriendo mientras vamos avanzando. Dios nos transforma. Yo no creo que Dios hace otras cosas. Yo creo que Dios transforma todas nuestras vidas. Entonces, la gracia nos reforma, nos transforma. Punto C. La gracia trae recompensa también a nuestras vidas. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 23, versículo 24. Dice así. Colosenses 3:24. 3, 23 y 24. Bien. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré ¿qué cosa? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. O sea, la gracia nos redime, nos salva, ¿no? Como decimos allá, ¿no? La gracia nos redime, la gracia nos transforma, la gracia trae recompensa a nuestras vidas. Pero vivimos en esa gracia no solo para recompensa, eso viene añadido. Vivimos en esa gracia para poder realmente agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho. Porque qué mayor gracia y qué mayor regalo y qué mayor demostración del amor de Dios de que Jesús haya morido en la cruz. ¿Qué mayor cosa que eso? Si siempre digo, ¿no? Si San Juan 3:16 fuera el único pasaje de la Biblia que existiera, ya solamente eso nos tendría que dar la fuerza para poner nuestras vidas en manos del Señor y decirle, Señor, haz conmigo lo que me quiera. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? Él tiene el control. Somos criaturas creadas por Dios. Somos criaturas que dependemos de Dios. Él tiene el control. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Damos gracias que es misericordioso y bondadoso. ¿Cómo no ser agradecido por eso? Entonces la gracia nos redime, nos transforma, nos recompensa. Por el punto 4 vamos a ver, ya terminando, vamos a ver un inventario. Aquí es un inventario de distintas áreas donde necesitamos dominio propio. Ahí van a ir apareciendo algunos puntos y le pido por favor que me ayuden, así podemos leer todos estos pasajes. Punto 1. Una de las áreas que
que necesitamos dominio propio, ¿qué dice ahí? La lujuria. Job 31:1, ¿quién lo tiene? Y alguien que está vaya buscando Proverbios 21:20. ¿Quién tiene Job 31:1? Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. 31, así. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿No? Entonces, ¿qué dice Job? Hizo pacto a sí mismo para no mirar a quién, a quién que se está refiriendo, una mujer. ¿No? Entonces, ahí, ¿qué estaba haciendo Job? Poniendo dominio propio a sí mismo. ¿No? Había hecho un pacto hacia sí mismo. Hice un pacto con mis ojos. Dijo, mira ojo. No mire. La primera pista, el primer enfoque muchas veces es inevitable, ¿sí o no? Pues lo importante es cuando hacemos. Entonces Job está diciendo eso. Hice pacto con mis ojos. Uno de los pasos que necesitamos para nuestra para mantenernos dominio propio es en cuanto a la lujuria, hacernos a nosotros mismos un pacto con nosotros mismos. Proverbios 21:20, punto 2. El despilfarro. Ya no le contaba a Graciela el despilfarro. Bueno, yo entendía, pero entiendo, creo que entiendo. ¿Qué es despilfarro? Derrochar. ¿Qué dice Proverbios 21:20? ¿Quién lo tiene? Tesoro precioso de aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, saber no derrochar. Es una forma también de tener dominio propio. Aquello que le gusta comprar y comprar. Es una forma de tener dominio propio. Pero me gusta. Yo tengo un compañero de trabajo que lo que le gusta se lo compra. Está endeudado hasta acá. La otra vuelta fue a, no sé dónde fue, vi un mueble, vi un sofá, o sea, sería un sillón, ¿no? Un sillón para mirar la tele. Estaba fortuna, no me acuerdo la materia, pero era un sillón que apretaba un botón, se inclinaba para atrás, se levantaba la cabecilla, se levantaba los pies, se doblaba así, y estaba así. Es más, y si quería vibraba también, ¿no? Mientras estaba ahí, miraba la tele, y vino y dice, che, yo no quiero eso, pero yo sé que está endeudado, pero estás endeudado hasta acá, ¿por qué? No lo compré, no, ¿para qué necesidad tenés de eso? Pues me gusta. Cuando entramos el domingo, el lunes a trabajar, siempre nos sentamos temprano, algunos vamos temprano, y no se ve lo que es el fin de semana. Bueno, ¿qué hiciste? Fui y me compré el sillón. Mi señora casi me mata. Eso es despilfarrar, derrochar. Si te viera, pues ni pasa. Entonces, ¿falta de qué? De dominio propio. Son áreas que debemos nosotros tener para poder tener el dominio propio. Tercer punto, la codicia. Bueno, después busquen aquí Proverbios 23:4, ¿no? La codicia, ¿qué es la codicia? Lo vemos todo. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿No? Codiciar y despilfarrar, ¿no? Como codició, despilfarró. La codicia. No te afanes por hacerte rico. ¿Cómo? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Sé prudente. No codiciar. Punto 4. El alcoholismo. ¿No? El gran efecto de un alcohólico o de cualquier vicio, hablemos de cualquier vicio, no yo puse alcoholismo acá porque es quizás el más conocido, ¿no? Pero de cualquier vicio es el primer paso. Es tomar dominio propio. Sí, el primero, pero tomaste el primero, tomaste el segundo, tomaste el tercero, no, toma
tomar uno, sí. Una copita de vino. No está de mal. No está mal. Pero el problema es si no tenés dominio propio. Quinto punto, la ira. Proverbio 29:11. Es más, por ahí Pablo dice, airaos, pero no pequéis. La importancia de tener dominio propio en cuanto a la ira. Saber que, y si nos airamos, porque Dios también nos conoce también, ¿no? Si nos airamos, bueno, por favor, no pequemos. Punto 6. Los pensamientos. Dominios propios en los pensamientos. Bien decía por ahí algún escritor, dice, no podemos impedir que los pájaros revoloteen alrededor de nuestras cabezas, pero sí impedir que hagan miedo. Hay muchos pensamientos que quizás revolotean en tu cabeza. Hay muchos pensamientos que revolotean en la mía. Pero lo importante es impedir que esos pensamientos hagan nido en nuestras vidas. Estos son algunos que yo puse como ejemplo. Vos sabrás cuáles son las áreas donde necesitas dominio propio. Puse solamente esto para que podamos cada uno de nosotros reflexionar. ¿Cuál es esa área en mi vida que necesito dominio propio? Quizás no sea el egoísmo, quizás no sea el orgullo, o el despilfarro, no lo sé, o la ira, o pensamientos, no sé. Dios lo sabe. Proverbio 25:28, creo que está acá. ¿Sale? Ahí está. Proverbio 25:28, ¿qué es lo que dice? Como ciudad sin defensa y sin muralla, en quien no sabe dominarse. Está hablando en la ciudad de aquellos tiempos, para poder tener una defensa ante los enemigos, necesitaban ¿qué? Una muralla. Necesitaban una muralla. Y necesitaban tener un ejército de defensa para poder defender esa muralla. Entonces dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. El enemigo entra y hace estrago. Es por eso que, como dije al principio, cuando Pablo dice el fruto del Espíritu, lo dice dos frutos, porque es el fruto, es todo el uno, es amor, por lo tanto, también es bondad, mansedumbre, fe, confianza, templanza o dominio propio. Porque en otra versión dice templanza. ¿Y qué es templado? ¿Saben lo que es ser templado? En mi trabajo nosotros trabajamos con fierro, trabajamos en una metalúrgica. Y muchas veces compramos los fierros duros o templados. Se compran. Pero a veces no los hay. No conseguimos, necesitamos hacer un trabajo ya. No hay tiempo para comprarlo, o no hay, se tiene que comprar y tardan una semana. Entonces, ¿qué hacemos? Lo templamos. Agarramos ese fierro, lo calentamos a una temperatura extrema. Ya, vieron que está, se pone naranja, se pone rojo, ya a veces ya prácticamente se pone blanco y por ahí parecería que ya se empieza a derretir y ahí lo paramos y lo metemos automáticamente en aceite. Nosotros usamos, no usan agua, nosotros usamos aceite y hace pss. Y ahí lo dejamos 2 o 3 horas en cal y después lo sacamos y ese fierro está templado. Ese fierro que con un martillazo se doblaba, ahora nada. Al contrario, lo podemos usar de herramienta para quebrar o romper otro fierro. Eso es templanza, dominio propio. Qué bueno que podamos en este tiempo de oración, que podamos llegar a entender
y aferrarnos al fruto del Espíritu y a cada una de estas virtudes que hemos estado hablando. Vamos a ver el próximo domingo una de las últimas virtudes. Lo dejé para el último, si bien no está en la última parte de este pasaje, pero habla de una virtud muy importante que también llena, hace el complemento de todo. Y después vamos a seguir mirando, ¿saben qué? Porque esto está para, como venimos diciendo, los frutos, para poder fruto uno tiene que trabajar la tierra. Entonces hay actividades espirituales que nos ayudan a cultivar esos frutos en nuestras vidas. Y vamos a ver en la continuación de esta serie, podemos ver cuáles son esas cosas, esas actividades que nos ayudan a cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, para terminar, te invito a que cierres tus ojos y te acerques ante Dios. Y que allí en oración puedas mirarte a ti mismo. ¿Sabes qué? Esta palabra no se para que está al lado tuyo. Esta palabra no es para el que está detrás tuyo, ni siquiera delante tuyo. Esta palabra es para tu vida. Dios quiere producir en ti el fruto del Espíritu con cada una de estas virtudes. Te invito a que puedas hacer este inventario en tu vida. Mirar en tu interior y ver qué área de tu vida necesita dominio propio. ¿Qué área de tu vida está necesitando ese dominio propio que solamente lo puede producir el Espíritu Santo en ti? Ese Espíritu Santo que ya está en tu corazón, que está en tu vida. Y como Él quiere producirla, esta mañana nos trajo esta palabra. Señor, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos tu iglesia. Somos la comunidad del nuevo tiempo, Señor Clayton. Sé que tú en este tiempo, Señor, estás queriendo que ese fruto del Espíritu sea una realidad de nuestra vida. Sé que en este tiempo, Señor, tú nos has hablado a través de Zacarías 4:6, demostrándonos que no es con fuerza, no es con nuestro intelecto, sino que es con tu Espíritu, Señor, que podremos salir adelante. Y es por eso esta necesidad, Señor, primordial, de llegar a conocer y entender lo que es la vida espiritual. Vida espiritual, Señor, que como hemos visto no se manifiesta simplemente a través de dones, que si bien tú son importantes, los cuales tú has dado a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos tú le has dado el don. Pero vidas que se manifiestan no a través de los dones, sino a través de los frutos. Señor, es mi oración que en este tiempo el fruto de tu Espíritu pueda crecer en el medio de nuestra comunidad de fe. El fruto de tu Espíritu, Señor, pueda ser una realidad en cada uno de aquellos
parte de esta comunidad maravillosa de fe. Que el fruto del Espíritu, Señor, puede ser aquello que cada día, cada semana, podemos reflejar, Señor, en el medio de una sociedad que está fuera de control. Espíritu Santo de Dios, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Oro por los que hoy han escuchado, Señor, esta palabra y todas las anteriores. Oro, Señor, para que no queden simplemente en palabras, sino que mi oración es, Señor, que podamos reflexionar en ellas y permitir, Señor, que el fruto del Espíritu sea una realidad de nuestra vida. Yo te doy gracias. Yo los bendigo, Señor. Que en esta semana que comienza sea una semana, Señor, donde tú los sorprendas a cada uno de ellos y puedan vivirla, Señor, como lo que son. Hombres y mujeres, sí, pecadores, pero hombres y mujeres redimidos a través de tu gracia. Hombres y mujeres con propósito a través de esa gracia. Hombres y mujeres disciplinados en la gracia. Hombres y mujeres con identidad, sabiendo quién son, que son nada más ni nada menos que hijos de Dios. Muchas gracias. Pero ahora también, Señor, por aquellos que por algunas causas o circunstancias, Señor, no han podido estar, que tú los bendigas también. Si es a través, Señor, de los videos que se están publicando, que ellos también puedan, Señor, ver la necesidad del fruto del Espíritu en sus vidas. Los bendigo a ellos. Y bendigo a la comunidad de fe, Señor, del nuevo tiempo, para que en esta semana, Señor, podamos ser simplemente instrumento en tus manos, para demostrar, Señor, que donde tú estás, las cosas se hacen nuevas. Y tú estás con nosotros. Es más, tú estás en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas